Julián Yáñez Rodríguez, docente del Instituto de Educación a Distancia, en este momento a cargo del Departamento de Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas. Abrimos este espacio para conversar un poco en torno al tema de la estrategia de formación en educación a distancia, sobre todo para ustedes que ingresan nuevos a nuestra modalidad de educación a distancia. Hay muchos elementos, muchas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de enfrentar esta modalidad, porque naturalmente es distinta a la que hemos estado acostumbrados en nuestros procesos de formación, que desde el preescolar hasta grado 11 hemos estado en procesos de formación presencial, donde siempre hemos tenido nuestros profesores ahí al lado, donde todos los días tenemos un acompañamiento, un control de los procesos formativos y demás. En cambio, nos introducimos a una modalidad donde esto no sucede, empezando por el hecho de la manera como están distribuidos los encuentros que se llaman para nosotros encuentros tutoriales. Seguramente, como ya se habrán informado, como habrán escuchado o de la información que han recibido, ustedes por cada curso van a asistir cada 15 días. Entonces, ¿esto qué significa? Que la mayor parte del proceso formativo dependerá única y exclusivamente de ustedes. Es decir, que las dinámicas de trabajo, las dinámicas de estudio, las dinámicas de formación en general serán diferentes. Por lo tanto, esto implica que debe haber un cambio en el comportamiento, en la organización de los tiempos, de los espacios, de los lugares, de todas las dinámicas para poder desarrollar un proceso de formación adecuado y pertinente. Y es así como tenemos que empezar a hablar de algunos elementos propios de esta modalidad. El primero y más importante de todos es el asunto que tiene que ver con la autonomía, que va de la mano de otro elemento importante que es la autorregulación, y unidos estos elementos estamos hablando de aprendizaje autónomo. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que convertirnos en sujetos autónomos. ¿Qué significa la palabra autonomía? ¿De dónde viene? La palabra autonomía viene del griego autos y nomos. Auto, que significa sí mismo, y nomos, que significa gobierno de sí. Es decir, un sujeto autónomo es un sujeto que se autogobierna, o aquel sujeto que es capaz de darse leyes a sí mismo. Y esto es fundamental en los procesos de formación. Yo diría que en todos, presenciales o a distancia, pero a distancia el asunto se hace mucho más fuerte, mucho más contundente en la medida en que, como decía al principio, el estudiante no tiene la presencia del profesor cotidianamente. Y lo vamos a hacer a través de un ejercicio comparativo entre un curso presencial y un curso a distancia. Por ejemplo, yo normalmente tengo un curso en presencial y un curso en distancia que tiene las mismas características en términos de desarrollo de contenidos, en términos de tiempos y demás. Es decir, un curso que se llama Filosofía de Educación existe en presencial, existe en distancia, tiene el mismo, o mejor, las finalidades formativas del curso son exactamente las mismas. Por lo tanto, las competencias a alcanzar y a desarrollar son iguales. El estudiante de presencial tiene que alcanzar unas competencias y lo tiene que desarrollar durante un periodo de tiempo. El estudiante de distancia tiene que alcanzar las mismas competencias en el mismo periodo de tiempo. Cambia, ¿sí?, el modo en cómo se desarrolla el curso. Por ejemplo, un curso normalmente con estas características tiene algo que nosotros llamamos créditos académicos, que son 3 créditos académicos. ¿Qué es un crédito académico? Un crédito académico es el tiempo de dedicación que el estudiante debe hacer o debe ofrecer para el desarrollo de un curso con el fin de alcanzar unas competencias o el fin de alcanzar unos conocimientos durante el desarrollo del mismo. Entonces, el Ministerio de Educación ha dicho que un crédito académico tiene una duración de 48 horas. Si nosotros tomamos, y podemos hacer el ejercicio, tomamos un curso de 3 créditos, ¿sí? Es decir, cada crédito tiene un valor de 48 horas de trabajo académico. Lo multiplicamos por 3, quiere decir que ese curso, durante el semestre, implica 144 horas de trabajo. Durante el semestre. ¿Cuánto dura un semestre académico? Un semestre académico dura 16 semanas.
¿Qué significa? Que esas 144 horas yo la tengo que distribuir en 16 semanas. Entonces, si hago la división en 16, quiere decir que a la semana le tengo que dedicar a ese curso 9 horas. Bien, y si le tengo que dedicar 9 horas, entonces, hagamos el comparativo. El estudiante de presencial para ese mismo curso viene 2 veces a la semana durante 2 horas. Quiere decir que el estudiante de presencial asiste 4 horas a la semana para un curso. Quedan 5 horas restantes, que son las que va a dedicar él a la semana para hacer sus tareas, para hacer las lecturas, para hacer las actividades asignadas. ¿Qué pasa con el estudiante de distancia? Tiene que dedicar las mismas 9 horas, pero resulta que el estudiante de distancia en la semana no viene las mismas horas a la universidad que el estudiante de presencial. El estudiante viene cada 15 días, o sea que si lo sumamos en 2 semanas, mientras que el estudiante de presencial asiste a la universidad para ese curso 8 horas, el estudiante de distancia va a asistir 3. Luego tenemos una diferencia de 10 horas de trabajo independiente que va a realizar el estudiante de presencial, mientras que el estudiante de distancia tendrá que desarrollar como trabajo independiente 15 horas de trabajo. Por lo tanto, los procesos de formación de entrada ya son diferentes. ¿Esto qué implica? Implica que el estudiante de distancia tiene mayor intensidad de trabajo independiente. Y ese trabajo independiente puede ser individual o colaborativo. ¿Eso qué significa? Que tiene que distribuir los tiempos y aquellos tiempos en los que no asiste a la universidad tendrá que sustituirlos por tiempo de trabajo, en sus lecturas, en sus actividades, en el desarrollo de talleres, en la búsqueda de información y demás. Entonces estamos creo que evidenciando una gran diferencia. Ahora, si no veo solo un curso, sino que tengo que ver 4 o 5 cursos, dependiendo del programa, vamos a hacer la cuenta con 5 cursos, que son los que normalmente ve un estudiante en este momento en educación a distancia, entre 4 y 5 cursos. Vamos a hacer la cuenta con 5 cursos. Entonces, si yo tengo no un curso de 3 créditos, sino que tengo 5 cursos de 3 créditos, quiere decir que tengo ¿cuántos créditos? 15. Si tengo 15 créditos, tomo esos 15 créditos y los multiplico por 48. Esto significa que yo debo estudiar al semestre 720 horas. Esas 720 horas las distribuyo en 16 semanas. Significa que a la semana debo dedicar 45 horas de trabajo. Es decir, casi que una jornada laboral. Y seguramente algunos de ustedes trabajan. Y seguramente algunos de ustedes tienen, además de trabajo, algunos serán esposos o esposas. Otros tienen su novia, otros tendrán otras ocupaciones y pues supongo que también duermen, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Pues que hay que mirar de qué manera voy a organizar mis tiempos para sacarle 45 horas de trabajo a la semana, o más de que de trabajo, de estudio. Y aquí vamos a quitar un mito que es muy común en educación a distancia, y es esa idea de que la educación a distancia es para personas que no tienen tiempo. Eso no es cierto. Educación a distancia no es para personas que no tienen tiempo, es para personas que tienen tiempos diferentes de estudio. Es decir, que no pueden venir a una jornada de estudio de 8 a 12, de 2 a 6 de la tarde o incluso en la noche, sino son personas que tienen tiempo de estudio presencial el fin de semana, el sábado o el domingo. Por lo tanto, esas horas de trabajo independiente las tiene que ubicar en el resto de su jornada, en el resto de su semana, ya sea en las noches, ya sea en las madrugadas, a la hora que sea, pero lejos de aquí la idea de pensar que educación a distancia es para personas que no tienen tiempo. O sea, eso es un mito que hay que erradicar, porque ahí justamente es en la dedicación de esos tiempos donde está la calidad de nuestro proceso de formación. Si bien es cierto que se dice que un factor de calidad fundamental son los docentes, y eso es clarísimo, porque en la medida en que tengo un muy buen docente, un muy buen guía, un muy buen orientador, pues la dinámica de estudio se hace mucho más llevadera, mucho más fácil, porque seguramente este docente va a utilizar estrategias didácticas, estrategias de trabajo, pedagógicas, etcétera, pertinentes. Pero, yo creo que acá un factor de calidad fundamental es el estudiante, y yo creo que también en la educación presencial, porque yo puedo tener los mejores maestros, puedo tener las mejores condiciones,
pero si no tengo la disposición para aprender no va a pasar nada, absolutamente nada. Entonces esto implica que el estudiante debe tener una disposición, ¿sí?, en todo sentido para sus procesos de aprendizaje. Y ahí hablamos de motivación, ahí hablamos de muchos elementos que son esenciales para este proceso de formación. Entonces, volviendo al asunto de la dedicación, si yo tengo 5 cursos y esos 5 cursos tienen un valor cada uno de 3 créditos, quiere decir que tengo 15 créditos, 720 horas al semestre, 45 horas a la semana, y yo lo divido, esas 45 horas las divido en, digamos, 6 días, como para dejar un día de descanso. Supongamos que lo divido en 6 días. Quiere decir que al día, durante esos 7 días, tendría que dedicar 7.5 horas de trabajo. Y si a eso le quito yo que el día, supongamos, descanso el sábado y el domingo, descanso el viernes, el domingo descanso, voy el sábado a tutorías, a clases, quiere decir que me quedan 5 días. Entonces, esos 5 días tengo que distribuir 7 horas de trabajo. ¿Cómo las voy a distribuir? Eso depende de cada caso particular. Porque cada estudiante es un mundo diferente. Está el estudiante que labora, el estudiante que no labora. El estudiante que, si bien no trabaja, tiene responsabilidades familiares, ¿sí? Es mamá, tiene 2 niños muy pequeñitos, tiene que acompañarlos durante el día y demás. Habrá quien no tiene ningún inconveniente con ese tipo de cosas y tiene todo el tiempo a su disposición. Entonces, cada caso es particular y cada uno tiene que hacer, por eso aquí hablamos de autonomía, o sea que cada quien tiene que asumir esa responsabilidad de autorreflexión sobre sus propias condiciones de trabajo académico para generar sus propias dinámicas de estudio. Ese es básicamente el ejercicio que hay que empezar a pensar y que ustedes tienen que empezar a pensar y a planear y ojalá hacer una agenda de trabajo a la que le puedan hacer seguimiento. Esto lo digo yo en sentido de si vamos a hablar de un proceso de formación de calidad. Porque una cosa es pasar los cursos y otra cosa es generar procesos de aprendizaje, no solamente pasando los cursos, sino teniendo un dominio sobre el objeto de estudio al cual estoy abordando. Y esto implica no solamente las actividades y las tareas asignadas por los docentes, sino un proceso de formación que va mucho más allá, donde yo asumo la responsabilidad de profundizar, de ampliar mi conocimiento. Hoy en día esto es mucho más fácil porque vivimos en una sociedad de la información, como lo llaman algunos, o sociedad del conocimiento, como la llaman otros, donde prácticamente la responsabilidad de aprendizaje recae sobre el sujeto que aprende en todo sentido. Es decir, yo ya no tengo la excusa de es que no tengo información, cuando tenemos un mundo de información a la cual debo aprender a acceder, en bases de datos de la biblioteca, por ejemplo. Podemos acceder a bibliotecas enteras, a trabajos de grado, a revistas, a libros, etc. O sea, tenemos recursos por todos lados, muchos más recursos de los que pudimos haber tenido nosotros o tuvieron nuestros antepasados en sus procesos formativos. O sea que la excusa por el acceso al conocimiento, el acceso a la información, ya no sirve, está allí. Es más, muchas personas hacen procesos de autoaprendizaje, que es diferente del proceso autónomo, es decir, que ni siquiera necesitan inscribirse a un programa para empezar a conocer y a ejercer dominio sobre una temática. Entonces, esto como para decir, es necesario que los procesos de formación sean realizados de manera consciente. Y una forma de tomar conciencia de ese proceso de aprendizaje es cómo organizar mis tiempos, mis espacios, mis lugares de estudio, ¿sí?, de acuerdo con esos niveles de calidad, esos niveles de exigencia y de rendimiento que yo espero alcanzar. Vamos a mencionar, como para darle un fundamento y un sustento a esto, a mencionar un ejemplo desde la filosofía. Vamos a irnos a los griegos, vamos a irnos específicamente a Platón, cuando Platón nos habla allá en el libro de la República, por allá en el libro quinto de la República, el mito de la caverna. Esto nos va a servir de fundamento como para entender con mayor amplitud lo que significa el tema de la autonomía del aprendizaje. Si ustedes recuerdan seguramente, cuando hicieron su clase de filosofía por allá en 10º o en 11, seguramente conocieron ese mito, el mito de la caverna, donde Platón relata que Sócrates, en diálogo con un personaje, dice que el mundo parece o se asemeja a una caverna donde están unos sujetos
amarrados de pies, manos hasta el cuello, no pueden ni siquiera moverse, sino solo mirar al frente. Y mirando al frente, les parece ver que unas personas están allí, que se mueven, que hablan, y ellos lo único que ven es justamente eso. Para ellos, eso que están viendo es la realidad, ¿sí? La realidad pura, la única que han conocido. Entonces dice el relato, ¿por qué no pensar que una de estas personas logra desatarse las cadenas, logra ponerse de pie y girarse, y en el momento de girarse darse cuenta que aquello que veía o aquello que había visto y oído no es lo que realmente era la realidad? Pero devolvamos un momento y pensemos por un instante en este sujeto. En primer lugar, este sujeto que es capaz de ponerse de pie, ¿sí? Es decir, hay un cambio de posición física, y ese cambio de posición física necesariamente genera unas ciertas efectos. Entonces, y yo creo que lo hemos experimentado, cuando hemos estado demasiado tiempo en una postura y la cambiamos, eso genera un poco de dolor, ¿verdad? Si estamos sentados, nos paramos, sentimos algo de dolor en la cintura. Si estamos acurrucados y nos levantamos, sentimos dolor en las piernas, y así sucesivamente. Es decir, el cambio físico de perspectiva genera un dolor. Y más aún, cuando ese movimiento, que además dice de romper cadenas, es decir, es un movimiento de liberación, genera también otras dinámicas. O sea que hay un cambio de postura física, hay una ruptura de cadenas, y además este sujeto es capaz de ver la realidad de una manera diferente. Es decir, donde se le está poniendo en duda que aquello que había visto durante toda su vida y que había considerado que era verdadero, a partir de ese momento dejó de serlo. Esto genera sin duda una inquietud bastante fuerte, y es la siguiente. Y es que ese cambio de posición, esa ruptura con las cadenas, ese proceso de liberación, que además de ser doloroso, no es fácil. ¿Por qué? Porque genera un movimiento en el sujeto, ¿sí?, de cambio de perspectiva, de cambio de mentalidad. Entonces, estaríamos diciendo que el camino al conocimiento o el camino a la verdad, ¿sí?, es ese paso de la esclavitud a la libertad. Es ese paso de la ignorancia a la verdad. O sea que el conocer genera ese tipo de rupturas. Y el relato continúa y dice, este sujeto que no sabe qué hacer, si avanzar, ¿sí?, avanzar o devolverse, porque además eso es algo que nos puede pasar. Nosotros estamos iniciando un proceso de formación en primer semestre, y seguramente este hecho que genera en similitud con el sujeto que estaba ya sentado, amarrado de pies, manos y hasta el cuello, y que solo podía mirar al frente, es muy similar a lo que está sucediendo con ustedes hoy, o cuando decidieron que iban a estudiar. Es decir, que se empiezan a generar una serie de dinámicas y una serie de cambios en sus vidas que les va a cambiar absolutamente todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes antes salían de su trabajo y se iban para la casa, si van a tomar clases durante la semana, pues ya no se van a ir para la casa, o ya no se vayan a encontrar con el novio o con la novia, o ya no se van a ir al cine, sino que van a tener que ir a clase. Y eso genera ya un cambio que para algunos puede ser doloroso, en el sentido de que era mucho más fácil y mucho más cómodo irse a la casa a acostarse que irse ahora a un aula de clase. O sea, hay un cambio de posición en términos físicos, pero además viene un cambio de posición en términos de perspectiva. Es decir, ya no van a ver lo que estaban viendo y la realidad como la estaban viendo, sino que la van a empezar a ver diferente. ¿Por qué? Por lecturas, por clases, por diferentes circunstancias que se van a ir presentando. Es decir, hay un cambio en la mentalidad que les va a sacudir aquello que ustedes consideraban que era la verdad, aquello que consideraban era el conocimiento verdadero, y van a empezar a adentrarse a otro conocimiento. Y habrá quien dice, yo esto no me lo aguanto, yo mejor me retiro. Habrá quien dice, esto está muy complicado, pero yo puedo. Y habrá para quien sea un poco más fácil. Entonces, este sujeto a quien ha cambiado su perspectiva, tiene que tomar una decisión, el de la caverna, avanzar o devolverse.
Decide avanzar y el camino, dice el relato, se le empieza a mostrar escabroso. ¿Qué es un camino escabroso? Es un camino difícil, con rocas, de subidas y bajadas y demás. Es decir, es un camino que no es una autopista, es un camino complicado, un camino que tiene que enfrentar. Y eso, en el fondo, es lo que a ustedes les va a pasar durante los semestres que estén en la universidad. El camino no será una autopista. ¿Por qué? Porque vienen muchas cosas positivas y otras no tanto, y donde habrá que tomar decisiones constantemente. Ejemplo, habrá que trasnochar, habrá que madrugar, habrá que reunirse, habrá que trabajar con aquella persona con la que al principio me llevaba bien, pero ya después no, y así sucesivamente. Porque en las dinámicas humanas todo es posible y todo puede pasar. Entonces, este sujeto va caminando. ¿Y qué sucede cuando vamos de una caverna de adentro hacia afuera? Pues hay una cosa maravillosa, y es que entre más avanzamos hacia afuera, más claro se hace el camino. Entonces, eso también va a pasar con ustedes. A medida que van avanzando, irán comprendiendo mejor la realidad, irán comprendiendo mejor un campo de estudio, irán comprendiendo mejor esos objetos particulares de estudio dentro de ese gran campo, e irán perfilándose hacia dónde poder continuar. Pues son las decisiones que se van tomando en el camino, pero ese camino no será fácil. Y esa salida de la caverna implica también otros efectos, ¿no? Porque cuando salimos de la oscuridad a la luz, pues demasiada luz también enceguece. Y por eso es que todo el conocimiento no se recibe en un semestre, sino que hay 10 semestres, 8 semestres, dependiendo del programa. Eso significa que el conocimiento es procesual, ¿sí? Se va adquiriendo gradualmente. Y la calidad de ese conocimiento, sin duda, como lo hemos insistido a lo largo del ejercicio, dependerá única y exclusivamente de ustedes. ¿De qué dependerá? De las dinámicas de autonomía que logremos alcanzar y de autorregulación. Y si hay una cosa difícil que los seres humanos, a la que los seres humanos podamos llegar, es a la autonomía. Es decir, a que aprendamos a darnos normas, reglas de comportamiento, y que aprendamos no solamente a dárnoslas, sino a cumplirlas. Porque existe algo que se llama la procrastinación, y es ese ejercicio de aplazar y aplazar y aplazar. Ejemplo, me dejan una lectura para dentro de 15 días, hoy que tuve la tutoría, y digo, la próxima semana empiezo a leer. Llega la siguiente semana y se me presenta X, Y, Z, y la tutoría la tengo el sábado, llega el jueves, el viernes, y estoy corriendo a ver si alcanzo a leer, y no voy a tener las condiciones de lectura y de comprensión que se necesitan para ciertas cosas, y el nivel de apropiación que requiere tiempo. Y en términos académicos eso es bien importante. Entonces, teniendo en cuenta, dentro de lo que hemos reflexionado, el conocimiento entonces es concebido como el paso de la oscuridad a la luz, de la ignorancia a la verdad, de la esclavitud a la libertad. Es el recorrido o camino al conocimiento, es un ejercicio que cada uno debe hacer, ¿sí? Nadie puede, por más de que me ame profundamente y que dé su vida por mí, nadie puede aprender por mí. O sea, es un ejercicio que solo yo puedo hacer por mí mismo, y que cada uno de ustedes, con las decisiones que deben tomar, deben hacer por ustedes mismos. Entonces viene la pregunta, ¿y cuál es la tarea y función del maestro del acto educativo si quiere formar sujetos autónomos? Porque también hay una responsabilidad de parte del tutor, porque el tutor también puede formar sujetos dependientes. Y están ustedes también, si se dejan formar como sujetos dependientes o como sujetos independientes y autónomos. Está justamente el papel del maestro en ofrecer, en dar las condiciones, en crear esas condiciones para que él sea el sujeto, usted como estudiante, quien asuma, como diría Kant, la fastidiosa tarea de pensar. Entonces, ahí hay muchos elementos que nos inspiran desde la filosofía platónica para ver a Platón, a Sócrates acá, como un gran pedagogo sin haber sido pedagogo. O sea, nos enseña. El camino del conocimiento es un proceso que se hace paso a paso, pero que se da de manera positiva en la medida en que el sujeto se hace dueño de ese conocimiento, se hace dueño de esas decisiones. Entonces, repito una idea que he insistido mucho, y es esta: la educación a distancia no es para gente que no tiene tiempo, sino para quien tiene tiempos distintos, y ustedes tienen que aprender a identificar cuáles son esos tiempos, con qué tiempos cuentan, y tratar de garantizar el cumplimiento de esos tiempos, no reducirlos,
porque en la reducción de esos tiempos están reduciendo la calidad de profesional que cada uno de ustedes va a ser. Porque igual al final todos podemos obtener el título, pero eso no significa que sea un excelente profesional, porque la excelencia y el profesionalismo dependerá de la calidad de los conocimientos que ha adquirido, y no necesariamente eso depende de la institución, como ya lo he dicho. Claro, la institución tiene una responsabilidad enorme de ofrecer condiciones, de ofrecerles buenos maestros, de ofrecerles materiales, de ofrecerles una plataforma, de ofrecerles todo eso que ustedes seguramente van a ir obteniendo y van a ir exigiendo. Pero aquí es claro que la responsabilidad mayor es absolutamente de ustedes. Entonces, tener en cuenta el tiempo de dedicación diaria y semanal al proceso de formación, y para ello se hace necesario planear el proceso de formación. Algo que en pedagogía se está trabajando mucho, que es la metacognición, que implica el pensar sobre el pensar, o sea, el pensar pensamientos sobre cómo aprender, ¿sí? Sobre cómo aprendo. Tengo que tener claro, yo, José Julián, cómo aprende, de qué manera, bajo qué condiciones aprendo, que para aprender, para poder leer necesito absoluta tranquilidad. Bueno, ya sé que lo necesito, entonces genero esas condiciones. Por eso aquí hablamos de planear el proceso de formación en términos del tiempo. Habrá quien lee despacio, habrá quien lee muy rápido y logra entender, habrá quien lee a mediana velocidad, es decir, pero eso lo tengo que identificar yo, generar entonces condiciones de tiempo, de lugar. No todos los espacios son propicios para aprender. Si yo sé que para poder aprender necesito estar absolutamente solo, pues ahí hay unas condiciones de espacio y de lugar. Los materiales, habrá quien le gusta leer en el computador y lo hace muy bien y no le fastidia, no tiene problema. Habrá quien para leer necesita del material físico, entonces necesita imprimir o necesita comprar los materiales. Es decir, es calcular cada detalle que pueda incidir en mi proceso de aprendizaje, y eso hace parte de la metacognición. El ambiente, sin duda, ¿no? Habrá quien para aprender necesita silencio absoluto, habrá quien para aprender lo puede hacer con música, pero es muy difícil que yo pueda aprender conectado al celular, con el computador encendido, con el equipo de sonido y además viendo series de televisión. O sea, es un poco complicado. Entonces, generar las condiciones para poder alcanzar ese proceso. Yo creo que si bien quedan muchas cosas por decir, aquí hay una generalidad, un llamamiento a la conciencia de quién soy yo, cómo aprendo, bajo qué condiciones aprendo, de tal manera que vaya conquistando ese ideal de convertirme en un sujeto autónomo en mis procesos de aprendizaje. Es decir, en un sujeto que logre desarrollar la capacidad de aprender a aprender, que es una de las grandes metas de la educación a distancia. Quisiera cerrar ya este ejercicio con unas palabras de Ángel González, de un poema que se llama El éxito de todos los fracasos. Y bueno, el poema es un poco extenso, solo tomé un fragmento. Y dice: yo no soy más que el resultado, el fruto, lo que queda, podrido entre los restos, esto que veis aquí, tan solo es un escombro tenaz que se resiste a su ruina, que lucha contra el viento, que avanza por caminos que no llevan a ningún sitio. El éxito de todos los fracasos, la enloquecida fuerza del desaliento. Esto para decir que mi libertad es el fracaso de todos aquellos que quisieron esclavizarme, y ese es el ejercicio, que cada uno de ustedes aprenda a ser un sujeto libre. Muchas gracias.